Así puedo verlos a ustedes que estén participando. Vamos a la clase 3. Ya la tienen. Muy bien, Alison ya entró. Esta clase la tienen. Vamos a ver. Listo. Muy bien. Cuba, todos están. El delegado me dice hasta qué hora es el día de la clase de hoy para no pasarme, por favor. Yo tiendo a hablar mucho, a veces me paso. Doctora, buenos días. La clase es hasta las horas académicas serían 9:40. 9:40. Perfecto. Lo digo para no pasarme. Muy bien. La doctora Amparo me dijo que el examen, bueno, no estamos en presencial, no confía mucho en los exámenes virtuales, que la puntuación del día de hoy va a ser con lo que hable. ¿Está bien? Entonces, la puntuación del día de hoy es con sus intervenciones orales. Voy a preparar mi mesa, a ver dónde está mi cuaderno, mis hojitas. Y si alguno de ustedes tiene problemas con el micrófono, me lo hace saber, porque si lo llamo, me tiene que decir. Pueden también escribir tus respuestas, porque todo esto voy a grabarlo y se lo voy a entregar a la doctora. Entonces, por favor. ¿Ya? Traten de responder lo mejor que puedan. No perfecto, porque no existe perfección, pero traten de responder. Si les llamo a alguno de ustedes, pues estoy esperando que entren todos hasta las 8:10, que es los 10 minutos que yo siempre doy, y ahí voy a tener mi lista para trabajar con ustedes. Todos ya están, ya... Me parece que todos ya firmaron, ¿no? Esa es la lista del día de hoy. Muy bien, voy a copiar esto de aquí. Voy a ver si esto se puede grabar. Listo, ya tengo los que hasta las 8:07, todos los que han escrito, no hay uno más. De las 8:08 tengo, ¿dónde me quedé? Me quedé en Calderón. A ver, ¿quién ha entrado ahorita? Fausto. A ver. Seguimos. Muy bien. Ahorita están André Dávila Tapia. Parece que es el último. Sí. Presente. Perfecto. Entonces, a partir de ahora ya cierro la asistencia. 8:10. Y vamos a presentar la clase del día de hoy. Vamos a ver toda mi pantalla para que se vea mejor. Y muy bien. Vamos a trabajar el día de hoy. El día de hoy vamos a terminar la arquitectura y función biológica de las proteínas. Vamos a terminar de entender este capítulo que ha comenzado la semana pasada con la doctora Gladys y vamos a terminar de hablar sobre las proteínas, muchachos. ¿Está bien? Recuerden, si ustedes quieren preguntar alguna cosa, levanten la mano, que voy a estar atenta, y si no les hago caso, me pueden interrumpir, no hay problema, no me voy a incomodar. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar sobre la introducción, que bueno, es de la última RAE, voy a poner mi puntero aquí.
puntero láser, después yo me olvido. Y vamos a terminar este capítulo que tiene que ver con la bioquímica de los aminoácidos y las proteínas, que ya habíamos terminado la introducción a la bioquímica, y al final vamos a entender los términos, realmente que estas que explican los aspectos más importantes relacionados con la estructura y la función de las proteínas. Porque yo tengo entendido que proteínas, aminoácidos, lo tienen viendo desde química general, no, mejor dicho, no, orgánica. Entonces, para no repetir, vamos a tratar de integrar todo lo que ustedes ya saben. Ya habíamos integrado al inicio cómo se integraba la bioquímica y cómo teníamos que saber química o por qué teníamos que entender la química y en su relación con la bioquímica y los procesos biológicos. Ahora vamos a entender lo mismo, la química, pero en relación con la función y arquitectura de las proteínas, que son cosas muy importantes que ocurren. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? Hoy día vamos a aprender dos cosas. Primero, la arquitectura y función biológica, que está relacionado con su estructura secundaria, terciaria y desnaturalización, poco a poco, y el análisis de la estructura en relación con su función. Por ejemplo, vamos a usar esta vez a las globinas. Aunque vamos a hablar de colágeno y todo lo demás. Entonces, vamos a ver cómo en este trabajo igual vamos a trabajar poco a poco como se arma esto y como cuando quitamos algo estructural importante, también echamos abajo este castillito. ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a tener las clases teóricas, van a tener las clases prácticas, las que ustedes tienen, vamos a tener sus intervenciones orales, sus videos y sus lecturas, que yo les he puesto todo en el aula virtual. Por favor, me dicen si ya tienen todas las clases porque lo coloqué anoche en el aula virtual. ¿Se pudo ver? ¿Sí? ¿No? Profesora, ahí Ya, perfecto. Está ahí el video y también está el capítulo del libro del que voy a hacer mención porque de ahí es donde mayormente he hecho mayormente la clase. Aunque también he agarrado capítulos del Herrera, no lo he mencionado, pero el que está el más completo en este sentido estaba el Lenin. ¿Está bien? En una parte, en las últimas partes creo que va más el Herrera, para simplificar cosas. ¿Por qué vamos a aprender la estructura y función? Porque las proteínas tienen son ubicuas y tienen inmensidad de funciones. Pueden ser anticuerpos, pueden ser enzimas, pueden ser hormonas, pero cada una de ellas son una cadena, como ustedes han visto, de aminoácidos. El problema y lo maravilloso de estas proteínas es cómo esta cadena de aminoácidos o estos elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, se organizan de tal manera que puedan dar acción a algo diferente. ¿Qué ejemplos de proteínas tienen ustedes, muchachos? A ver. La hemoglobina. La hemoglobina. Augusto. ¿Qué fue? Buen día, profesora. Ajá. Shaylee. Las enzimas también, profesora. Las enzimas, muy bien. Tatiana. Proteínas estructurales como la queratina, colágeno. Muy bien, Tatiana. Jennifer Luque. Las hormonas, doctora, las hormonas proteicas. ¿Qué hormona? Por ejemplo, todas las que, bueno, la gran mayoría que secreta el cerebro. Las hormonas liberadoras. ¿Qué ejemplo? Hormonas liberadoras. ¿Cómo? Nombre. Bueno, hormonas liberadoras de la tirosina, hormonas del crecimiento. Ya, muy bien. Adriana, Actina y miosina. Muy bien, actina y miosina. ¿Quién más? Vilca, Rosario. Fibrina, elastina, luteína. Muy bien. Yanela. Sí, doctora. Puede ser, por ejemplo, proteínas de reserva, caseína, ferritina. Muy bien, de reserva. Mira todas las funciones que me están sacando. Pizarro, Altamirano Pizarro, Pedro es, ¿no? Sí, profesora, insulina. ¿Es una proteína o es un polipéptido? Revise. Puede preguntarle a San Google o ChatGPT, mi amigo.
Samira Villafana. Proteínas de defensa, como los anticuerpos, Ejemplo, ¿qué anticuerpo? las inmunoglobulinas, por ejemplo. Muy bien, las inmunoglobulinas, hay un montón ahí. Muy bien. Juanita Castro. ¿Podría ser la alanina o cisteína? Esos son aminoácidos, Anita. No he dicho proteínas. Flores, Alexander, creo que es el delegado. Inmunoglobulinas como la hemoglobina G, la E. Estaba repetición, pero bueno, ya. Sí, profesora, sí, la insulina es un polipéptido. La Ya. queratina es una proteína. Ya, muy bien, ¿ya ven? Hay que saber responder. Ya, profesora. Ya, muy bien, está bien que hayas revisado. Rosa González. Sí, profesora, también puede ser enzimáticas como la lactasa y la ADN polimerasa. Muy bien. Jordan Miranda. También proteínas estructurales como la queratina. Ya, muy bien. Clara Castillo. Buenos días, profesora. La fibrina, la elastina. Fibrina, elastina, ya. Tienen que buscar otros diferentes, Ya me están diciendo fibrina y elastina varias veces. Ana Lucía Barrientos. Las contráctiles, doctora, las que permiten el movimiento, la actina, la miosina. Ya lo dijeron, Es la última, ya no quiero más elastinas. Yadira. Buenos días, doctora. Las acuaporinas, por ejemplo. Las acuaporinas. ¿Y cuál es la función de las acuaporinas? Mantener el transporte de agua. Transporte de agua, sí, es un gran poro. Muy interesante, Yadira. Muy diferente. Ángela Mesía. Buenos días, profesora. Sobre el movimiento coordinado, la quinesina y guineína. Ya, muy bien. Movimiento coordinado. Luz Callao. Sí, buenos días, profesora. La albumina, que es para la presión osmótica. También. Otra función de la albúmina, Luz. Además de ser una proteína plasmática, es para medir... Alguien que quiera ayudar a su compañera. ¿Cuál es la otra función de la albúmina? ¿Alguien sabe? Transporta otras proteínas. Muy bien. ¿Quién me dijo eso? ¿Su apellido? Jennifer Luque. Jennifer Luque. Muy bien, Jennifer Luque. Transportadora. Muy bien. Ahora sí. A la mayoría, volvemos. Todavía pueden bajar sus manitos. Igual voy a seguir trabajando. Tengo bastante hoja para andar. Entonces, esas son algunas de las funciones que ustedes me han dicho. Ahora vamos a entender qué necesita, cómo entendemos para eso. Entonces, vamos a comenzar. Ahí está, me los está mirando porque van a comenzar a ver si no se me duermen en la clase del día de hoy. Muy bien, muchachos. Los schnauzers no te ven, los schnauzers te juzgan así de frente, todititos ellos. Muy bien, entonces vamos a comenzar. ¿Qué es lo que necesitamos saber para las proteínas? Para hablar de proteínas. ¿Qué necesitamos saber, chicos? A ver, ¿quién me dice? Joseph. A ver, hay 5 manitos levantadas. A ver. Fiorella Erna. Doctora, ¿qué tal? Buenos días. A ver. Sí, lo que tenemos que saber principalmente de una proteína es de qué clase de proteína estamos hablando. Si estamos hablando de una proteína primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria. A ver, me estás diciendo que hay proteína primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. De acuerdo a su estructura. Existe proteína primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Qué me dice sobre eso Javier Augusto Rodríguez? Sí, profesora, buenos días. Bueno, sí, para hablar de proteínas es indispensable entender que son, por ejemplo, macromoléculas esenciales y que están constituidos... ¿Qué dices con lo que ha dicho tu compañera? Vamos a debatir un poquito.
que existen proteínas primarias, secundarias, terciarias, de acuerdo a su estructura. Ya, por ejemplo, si hablamos de a nivel primario. Vamos a ver, pero existen proteínas, escuche la pregunta, y va para todos. Existe proteína primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Eso es en cuanto a esa estructura, pero ver. proteínas en sí no. O sea, las proteínas. A ver, entonces responda la pregunta primero. Y así siempre va a ser el examen, chicos. Tienen que responder la pregunta porque si no, no voy a entender lo que me están diciendo. ¿Existe proteína primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria? ¿Sí o no? No. No, muy bien. ¿Qué es lo que existe con esos términos? Es el nivel de estructura de la proteína. El nivel de estructura de la proteína. Muy bien. Entonces, ahí hablamos de la estructura. ¿Y qué se relaciona con la estructura? Es en cuanto al orden, cómo se va formando una proteína. Y la estructura primaria es secuencia de aminoácidos. A ver, muy bien. Es del orden cómo se va formando. Ya, a ver, ¿qué me quiere decir Alison Monago? Nicole Allison. Sí, buenos días, profesora. Según la estructura, también podríamos hablar, dependiendo de cuál sea, la secuencia de aminoácidos, el plegamiento de la misma, o incluso la unión, la cantidad de unión de cadenas. Ya, la cantidad de unión de cadenas. Muy bien, más o menos ahí. Muy bien, está bien. Por lo menos recuerdan que hay niveles de organización de la proteína. Primero necesitamos saber, así como cuando hacemos un poema, ¿sí o no? Es como hacer un poema o una novela. Para hacer una novela o un poema, ¿qué necesitamos? Eso es libre para cualquiera que quiera abrir su micrófono. La inspiración. Bueno, tema también. Le digo qué necesitamos concretamente. Una estructura, inicio. No, más básico que eso. Los guiones. Saber su estructura. ¿Sus funciones? Lápiz y papel, doctora. Palabras. ¿A los actores? Prebásico. He dicho una obra, he dicho una poesía. Profesora, ¿podría ser las letras que vendrían a compararse con los aminoácidos? Porque estos aminoácidos forman las proteínas. Tatiana, me leíste la mente. Tatiana, ¿qué apellido eres? Medianero. Medianero, muy bien. Muy bien, necesitamos las palabras, el idioma, ¿sí o no? Bueno, estamos hablando de español, las palabras, el alfabeto. Después de esas palabras, ¿qué necesitamos? Enlace. ¿Cómo se llama? Necesitamos la estructura, cómo van a ponerse esas palabras, el orden. Puede ser el orden, pero también necesitamos, ¿qué cosa? Los versos. Eso sí. Recuerden que tienen una cadencia los versos. No es que uno va, no es todo el mundo no puede ser poeta, o sea, es bien difícil hacer un poema, no es una cosa, tienes que ver que terminen, que rimen. Hay tipos de poemas también, hay tipos de versos y conjugaciones. Entonces tenemos todo eso. ¿Y eso a qué podríamos hacer símil? A la estructura secundaria y terciaria cuando arreglamos las estrofas. Y la cuaternaria cuando escribimos todas las estrofas. Un ejemplo de poema, ¿quién me dice? ¿Quién me puede declamar un poema ahorita? Sí. Y no me digan, a mi mamá la quiero mucho y le doy una flor, por favor. Eso no es un poema, ese es inicial todavía. Profesora, un poema así como Soy el cantor de América, autóctono y salvaje, así como el blasón. Ya, muy bien. ¿Qué otros poemas bien complejos han leído? Los 7 monstruos de César Vallejo. Ya, muy bien, los 7 monstruos. ¿Qué más? Los puntos lejanos, también de César Vallejo. Muy bien, de César Vallejo. ¿Qué más? Los heraldos negros también. Los heraldos negros. Todo es Vallejo. A ver, otro autor. Becker, Borges. Hay un montón de poemas que son completamente diferentes. Revísenlo.
Tú me quieres blanca de Afrosina Stormy. Ah, muy bien, ya. Muy bien, el de internet, para hoy les voy a hacer leer más poemas. Al igual que nosotros escribimos o tratamos de escribir poemas, pero en este caso son los autores poemarios, ¿qué más tenemos? También nuestro cuerpo hace poesía con nuestras proteínas. Y para eso necesitamos esas organizaciones estructurales. Ahí Popper les está esperando que le declamen un poema, algunos no lo han declamado, solo han mencionado el nombre. Muy bien, ¿qué eran las proteínas? Ahí están ustedes, bueno, el libro es como si estuvieran buscando en el ChatGPT. ¿Qué son las proteínas? Esa es pregunta fácil, ¿ah? Son macromoléculas esenciales de la vida. Secuencia de aminoácidos, profesor, moléculas peptídicos. Muy bien, secuencia de aminoácidos. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que ven aquí? Se encuentran en una variedad de alimentos. También parte de nuestra alimentación. Y nos ayudan ¿para qué? Por ejemplo, para que las células se dividan, cuando estamos en la parte de mitótica, o también nos ayudan para combatir infecciones. Entonces son conjuntos de aminoácidos organizados en una secuencia que van a tener una función y una estructura que pueden venir, o los elementos principales pueden venir de la alimentación, pueden formar parte de los alimentos también, y que nos van a ayudar a diferentes funciones como combatir las infecciones, a las células a dividirse, ser parte, como ustedes muchos me han dado, estructural de nuestro cuerpo, entre otros. ¿Y cómo estaban conformadas las proteínas? Y acá está bien fácil, mira, la tortuga les está diciendo que ella levantó la mano primero. ¿Cómo están conformados? ¿Quién me describe aquí el dibujito? Mira, está con plagio. Está conformado, doctora, por aminoácidos. Y estos están integrados o unidos por enlaces peptídicos formando péptidos. Y a la vez estos se agrupan, se juntan formando polipéptidos y por último estas subunidades se unen y se vuelven más complejas formando ya las proteínas funcionales. Muy bien, muy bien. Entonces, están conformadas por un conjunto de aminoácidos que se organizan en péptidos que al final se van a conformar en las denominadas proteínas. Por ejemplo, aquí tenemos la composición de diferentes proteínas. Acá tenemos el citocromo C y el quimiotripsinógeno. ¿Cuántos bloques estructurales tienen las proteínas que conforman nuestro cuerpo? 16, profesora. ¿Quién es? 16 aminoácidos. Luz Anabela. A ver, 16 aminoácidos. 6 esenciales. Y el resto no esenciales. Ya, muy bien. ¿Cuáles son esas características de esos aminoácidos? ¿Quién me dice? Está en la pizarra, está ahí, tienen hasta plagio. Profesora, Está formado por grupos como el amino, carboxilo, la cadena lateral, que esta va a variar de acuerdo al tipo de aminoácido y va a tener, de acuerdo a cómo se unan, van a tener su función específica. Por ejemplo, la cisteína, esta tiene azufre y va a formar los puentes disulfuro. Ya, muy bien. Sheila, ¿cuál es tu apellido? Rojas Escalante. Rojas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo se relacionan? Muy bien, me has dicho la cisteína que se relacionan con los puentes disulfuro, pero ¿cómo más podríamos relacionarlo con la estructura eso? Doctora. Otro, aparte de Javier, porque Javier tiene varias intervenciones. Ya. Sí, profesora, se forman también por los puentes, no solamente los puentes disulfuro, los puentes de hidrógeno y también las interacciones hidrofóbicas, que son los enlaces de Van der Waals, que todo eso está condicionado por el R, por la estructura R, ¿no? Que es lo que condiciona la formación de proteínas, ¿no? Y luego de eso se va plegando y se va formando la estructura ya más compleja, tanto las hélices como las estructuras terciarias. Muy bien, Altamirano. A ver, voy a ver si te tengo. Muy bien, Pedro. Muy bien, eso tiene que ver
¿Cómo serán en dónde creen que esté una estructura polar? A ver. En los que presentan grupo hidroxilo. No, no he dicho que sea, he dicho dónde creen que esté una estructura que es altamente polar, un aminoácido polar. ¿En qué parte de la proteína estará? En los extremos. En los extremos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Creen que en los extremos? ¿A qué te refieres con extremos, John? ¿Dónde creen que esté un aminoácido negativamente, positivamente cargado? ¿Ustedes creen que eso afecte la estructura o no afecte la estructura? Geraldine Anselmo. Eso podría ser en el grupo R de los aminoácidos, porque algunos R son polares y tienen carga o afinidad por el agua. Estoy hablando no del aminoácido, sino de la proteína. ¿Dónde creen que puede estar? Podría ser en esos grupos carboxilos que encuentran que tienen la carga negativa. Y el otro se une en el grupo, ¿no? Porque veo que los aminos tienen carga positiva. Pero por ahí, gracias por tu participación. Flores, Alexander. Doctora, buenos días. ¿Podría decir que la parte más polar de los aminoácidos que conforman la proteína podría encontrarse en la superficie de esta para que le dé mayor interacción con el agua y solubilidad? Muy bien, así está más en la superficie. Porque si no está en la superficie, ¿cómo interaccionamos en nuestro medio? Nuestro medio es acuoso, al menos que estemos en el adipocito y ahí navegamos en líquido. Y ahí la estructura cambia. Muy bien. Entonces, para eso, para ver si es más acuoso o si es menos acuoso, nosotros y ustedes han trabajado toda la semana pasada, ¿sí o no? Sobre el pK, ¿sí o no? Yo no tengo que ni preguntarles ni que explicarles nada porque yo sé que ustedes lo han trabajado muy bien. Pero el pK no solamente nos ayuda, sino que también tenemos algo que nos va a dar la capacidad de saber o predecir. De ahí van los modelos de predicción de proteínas y a partir de todas estas características es que las computadoras o la IA puede predecir cómo una proteína va a ser formada, que se va a llamar el índice de hidropatía. ¿Y qué es el índice de hidropatía? ¿Qué creen que es el índice de hidropatía? ¿Tienen alguna idea? Bueno. Doctora, es la medida de la tendencia a buscar entornos hidrofóbicos o acuosos de parte de la proteína. ¿Cuál es tu apellido, joven? Rodríguez, bravo, Javier. A ver, ¿quién más quiere Vigo, Laura? Se podría decir que es el índice que nos muestra la afinidad de los aminoácidos por los medios acuosos, ¿no? Y ayuda también a predecir cuál es la estructura de esta. Muy bien, Laura. Muy bien, en verdad sí, es la capacidad en donde se va a decir si una proteína, ya estamos hablando de proteína, de acuerdo a la cantidad de grupos R, y cuando hablamos de grupo R, estamos hablando de estos non polares, aromáticos, alifáticos, cargados, no cargados. ¿Qué tipo de característica en su definición con el agua o no, de su amación, vamos a decir, estoy cambiando el nombre, de su amor por el agua, su afinidad por el agua, va a estar? Y a partir de eso se calcula, según los residuos de aminoácidos, cómo es que estas proteínas van a estar cargadas. Por ejemplo, que he puesto 2 proteínas de membrana. ¿Cuáles creen que serían características de las proteínas de membrana? Y ahí estamos hablando de estructura y función también. ¿Cuál creen? ¿Qué es la característica de una proteína de membrana? ¿Qué piensan?
Doctora, ¿qué es anfótera? ¿Va a tener que interactuar con el líquido extracelular y también con la capa lipídica? ¿Apellido? Luque. Luque. A ver, ¿dónde te tengo a ti, señorita Luque? Creo que ya. Muy bien. Anfótera. ¿Toda la proteína? Las estructuras terminales, doctora. Ya, muy bien. Se llaman estructuras. Pero vamos a eso a llamar dominios. Las proteínas en general, cuando ya son grandes, a pesar de que tenemos una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, cuando son grandes se asocian primero en motivos y luego en dominios. Lo vamos a ver más adelante. Y algunos dominios, que quiere decir partes de la estructura, pueden tener más afinidad con el agua o menos afinidad con el agua. Por ejemplo, podemos ver acá a la glicofluorina. Y esta de acá es la glicofluorina, lo he buscado. Aquí pueden buscar en dónde, la fuente y todo lo demás. No me lo he copiado. No le estoy quitando. ¿Y qué pasó aquí? Tiene un dominio extracelular y un dominio intracelular, mientras que tiene un segmento transmembrana. Si le damos un zoom para el segmento transmembrana, ¿qué ven que es rico, chicos? ¿En qué es rico? ¿Qué tipo de aminoácidos son ricos esos segmentos transmembrana? Son aminoácidos no polares, los que están ahí, los de amarillo se refieren, ¿no? Exactamente, está en el segmento transmembrana. Aminoácidos no polares. ¿Cómo se le llama? Hidrofóbicos, disculpe. Hidrofóbicos. Hidrofóbicos alifáticos, ¿no es? Isoleucina, alanina, tienen bastantes hidrofóbicos. ¿Cuál es la característica de estos? En que forman una alfa hélice. Y miren quiénes están en la parte externa, en la parte aminoterminal y carboxiloterminal. ¿Qué tenemos? Tenemos parte aminoácidos polares. Aminoácidos polares. Y esto se refleja en lo que vemos acá. ¿Qué tenemos? Una parte apolar y dos partes polares. Ahora entendieron cómo se ve. Y así cuando trabajamos estructura y función de las proteínas, ¿qué nos está diciendo? Que esta proteína, una parte va a estar metida en la parte apolar. ¿Y por qué tiene que tener una parte apolar, muchachos? Para interactuar con los lípidos de membrana. Muy bien. ¿Cuál es su apellido, joven? Rodríguez Bravo. Rodríguez Bravo. Muy bien. Para interactuar. ¿Qué me pueden decir de esta? Esa ya no les he mandado dibujito, pero ustedes me lo tienen que decir. ¿Qué nos está diciendo acá? Que presentan varios segmentos de la proteína que va a interactuar con la membrana. Es decir, que hay partes que van a salir, o sea, va a ser como una serpiente. Va a ir desde la parte exterior de la membrana extracelular, va a pasar la membrana, va a ir la parte interior, nuevamente va a salir, va a cruzar la membrana y otra vez va a entrar. Y así sucesivamente. Y ahí se ve que hay 3, 4, 5, 6, 7 partes apolares que cruzan justamente la membrana y presentan también 7 partes polares que van a ir entre la parte extracelular y la parte intracelular. Exacto, estas son las proteínas 7TM, 7 segmentos transmembrana. Van a pasar así. Y precisamente esta es la... ¿Está bien? Muy bien, Rodríguez Bravo. Entonces, ahí estamos entendiendo que los aminoácidos, según su secuencia, van a hacer que esta proteína se vaya o se acomode en un lado o en otro. ¿Está bien? Hasta ahí tenemos uno. Entonces ahí tenemos diferentes, pero no solamente pasa eso, hay aminoácidos, hay proteínas que no necesariamente tienen que hacer este sector. Estas son por un caso de las proteínas de membrana. Las proteínas otras, como las globulares, por ejemplo, tienen que tener otra conformación, por ejemplo, como el que tenemos acá, la hemoglobina, que si bien tiene 4 cadenas polipeptídicas, que nos está diciendo que son 4 subunidades. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Muy bien. Ahora,
Me van a responder porque esto ustedes lo saben. ¿Qué eran los péptidos, chicos? Nicole. Los péptidos son moléculas que están formadas por dos o más aminoácidos. Esto mediante un enlace peptídico. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Un enlace peptídico, perfecto. ¿Y este enlace peptídico qué reacción es? Una reacción de condensación. Muy bien. Esas reacciones de condensación ustedes lo han aprendido en nuestro querido curso de química orgánica. Entonces yo les pregunto, háganme una reacción de condensación entre la alanina y la valina, ¿qué me van a formar? Conicilla. Está levantada su manito ahí. Si digo, hágame una reacción de condensación entre la alanina y la lisina, ¿qué me van a presentar como resultado? A la lisina. No, mira, diga. Hagan una reacción de condensación entre la alanina y la lisina. ¿Qué me van a representar ahí? Profesora, se representa al péptido y también se libera la molécula de agua, pues. ¿Qué péptido? ¿Saben nombrarlo? Alanina Alanilis. ¿Cómo se llama en orgánico? Alanilisina. Alanilisina. Muy bien, ya ven que todo se tiene que trabajar, no me puedo olvidar de mis conocimientos. Muy bien, y me tienen que sacar a agua. Muy bien, mira, eso puede ser pregunta de examen, se lo están perdiendo, anoten, puede ser. Muy bien. ¿Cuál es la característica de este enlace peptídico? Es covalente. Es covalente. Aparte. ¿Cómo se llama? Que tiene una parte amida, pues la parte del ¿cómo se llama? Del ácido carboxílico se une con la parte del aminoácido. Perdón, de la amina. Frío. ¿Tiene una estructura plana, doctora? Joana, ¿qué apellido? Paucar. Muy bien, Joana. Tiene una estructura plana. Y también configuración trans. Javier Augusto Rodríguez, también una configuración trans. Profesora, también tiene una rotación limitada. O sea, ¿Tiene Nicole Allison qué? Una rotación limitada. ¿Ya tu apellido, Allison? Monago. Muy bien. Una rotación limitada. Muy bien. Y eso nos va a dar mucho que ver con la configuración de las proteínas. Muy bien. Tiene unos grupos trans. ¿Por qué creen que sean trans, chicos? Primero. ¿Por qué tiene que ser trans? Para que no haya estabilidad la molécula, estérico. profesora. Impedimento estérico. Muy bien, no hay impedimento estérico, porque si fuera así, ¿qué habría? Habría ¿cómo se llama? En la conformación habría ¿cómo se llama? Interacciones y no sería estable la molécula. Interacción o el impedimento estérico, o sea, dos grupos de moléculas. Ambas cosas sería el impedimento estérico y también las interacciones que no lo deja estabilizarse. Muy bien. La repulsión. Muy bien, repulsión. ¿Quién fue quien dijo repulsión? Guaracatica, profesor. ¿Ana Paula qué? Guaracatica. Guaracati. Me gusta cuando hablan con términos así, exactos, Guaracati. Porque estamos mencionando que estamos en la universidad. Muy bien, y es plana, pero ¿en qué parte es plana? Justamente en la forma en que se llama el enlace peptídico, solamente en el carbono, en el oxígeno, pero tiene ángulos de rotación cuando este enlace peptídico se une a los grupos adyacentes. Es rígido, en trans, pero tiene una forma de rotación. Tiene en general un carácter parcial de doble enlace, como lo podemos ver aquí. ¿Se acuerdan? Esto lo hemos aprendido en química orgánica, ¿sí o no? Entonces, si tiene un carácter de doble parcial, doble enlace, por lo tanto, este enlace es bastante fuerte, pero también, ¿qué está promoviendo acá? La resonancia. Resonancia. Resonancia, pero también resonancia, ¿qué nos indica estas cargas acá?
que son La móviles. densidad eléctrica. La densidad es- Exacto, la densidad eléctrica es móvil y se da entre el espacio. Pero también permitimos que el carbono alfa que está unido, los carbonos alfa que están unidos al enlace peptídico, tengan cierta cantidad de movimiento. Y a esos enlaces se les llama los ángulos. ¿Por qué es importante esto? Porque podemos ver, cuando vemos la configuración, ¿qué configuración esta? De Newman, podemos ver que hay mucha energía o mucho impedimento estérico cuando está en su forma eclipsada. Normalmente, siempre tendemos a la forma de zigzag. Cuando hablamos de la forma de zigzag, ¿qué ángulos tenemos? Menos 180 más 180. Ahora, ¿qué otra característica tenemos? Que aparte de que son planos, este plano ya sabemos que es importante porque si no por configuración de Newman podemos ver lo que se llama la repulsión estérica cuando estén en 0 grados. Hay una alta energía en la conformación, no es posible que esté en este lado, es demasiada energía que se va a gastar. También tenemos ángulos de rotación. Estos ángulos de rotación se llaman phi y psi. ¿Qué quiere decir? Es plano solamente en la unión peptídica, pero los alrededores tienen un grado de movimiento. La unión peptídica, ¿por qué era plana? ¿Por qué creen que sea plana esta unión peptídica? por la hibridación SP2, profesora. Por el doble enlace. No hay doble enlace. Hay doble enlace, tiene una característica, lo he dicho acá, tiene un carácter parcial de doble enlace. El doble enlace, por lo general, tiene una hibridación SP2, por eso es que son planos. Sin embargo, a los laterales, a los carbonos alfa, que quieren decir los grupos residuales, los grupos que lo acompañan, tienen un cierto grado de rotación, que se llaman los ángulos phi y los ángulos psi. Phi y psi. Y dependiendo de cómo se mueve, esto va a determinar las características de la molécula. ¿Y de qué va a depender que se mueva este ángulo phi o este ángulo psi? ¿De qué creen, chicos? Del grupo R, profesora. De los grupos funcionales de la cadena lateral. Exactamente. ¿Por qué? Porque va igual que Newman, si tenemos una configuración que es demasiado energéticamente costosa, ¿se podrá tener la configuración que queremos? No. Siempre se va a tender a que se haga lo más distante posible. Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos un tetrapéptido y tenemos el amino terminal y el carboxilo terminal. ¿Qué podemos ver? Que normalmente los términos cargados, ¿en dónde están? En lados opuestos. Y aquí, ¿qué tenemos? Esto, GLU, ¿para qué se refiere? Glutamina. Glutamina. Esto es lisina. Glutamina, ¿qué carga tiene? Negativa. 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 ¿Y lisina? Positiva. ¿Y bien cómo se organizan ellos? ¿Qué podemos tener? Uno le está mandando al otro a que se vaya para atrás. Entonces, normalmente, ¿quién es que gobierna que esto se ponga de esta manera? Los ángulos phi o los ángulos psi, que van a tener posibilidad de rotación. Ahora, ¿esa posibilidad de rotación es finita o infinita? No, la rotación tendría que ser finita, profesora. Finita. Claro, Por para que ejemplo, pueda tener estabilidad la molécula. exactamente, acá tenemos algunas posibilidades, 60, menos 60, 180. ¿Y cómo sabemos esa posibilidad? Porque existen ángulos prohibidos. O sea, existen ángulos que no se puedan trabajar. Por ejemplo, phi y psi en 0 grados. ¿Se podrá o no se podrá? Miren la molécula. Esta que es donde estoy señalando ahorita. No.
No, ¿por qué? Impedimento estérico. Hay mucho impedimento estérico. ¿Cómo será aquí? Phi en 180, sí, no, phi en 0 y sí en 180. ¿Se podrá? ¿Qué me dice el dibujito? No, los oxígenos van a crear repulsión en el área de Muy bien. Si tenemos phi en 180 y sí en 0, ¿qué pasa acá? Ahí se podría, profesora. De repente, dicen, ¿no? Sí se puede ahí, porque sí están más alejados. Más alejados. Mira, acá también hay algo ahí. Los aminos. Ajá. Muy bien. Sí en menos 60 y phi, no, ese es sí, phi en menos 60 y sí en 180. Mire lo que pasa. Están viendo. Entonces va a depender, aquí me dicen depende del grupo R. Sí, depende del grupo R. ¿Y en dónde vemos eso? En el diagrama de Ramachandran. Hay un diagrama de Ramachandran para las estructuras, pero también hay un diagrama de Ramachandran para cada residuo de aminoácido, en donde te explica en dónde cada residuo, las conformaciones específicas, los grados en donde hay poca o ninguna interferencia estérica, que se utilizan para calcular los radios de Van der Waals y los ángulos de enlace conocidos. Por ejemplo, a 0 y 0 de ambos lados, ¿hay alguna, la alanina podrá tener alguna conformación específica? Lo amarillo y significa que es poco probable o casi nada. O sea, mucho impedimento estérico. Pero, por ejemplo, si tenemos 180 y acá más menos 60, que está por acá, ¿podrá ser posible que el residuo de la alanina se mueva para esos grados? Sí. Sí. Y así hacen los programas de computación, poniendo y suponiendo cada una de los puntos, de las posibilidades que existen. Es mucho mayor que nuestra posibilidad en el cerebro, no calcula tan rápido, la computadora hace más rápido, y de ahí que van integrando esta información una a una para poder decir cómo va la conformación estructural de cada aminoácido. Eso es lo que se llama modelamiento molecular. Muy bien, doctora, pero ¿eso qué tiene que ver con las proteínas? Tiene que ver mucho, porque las proteínas siempre tienden a buscar la conformación termodinámicamente estable, un arreglo que no se quiebren los enlaces covalentes y en donde tenemos que considerar estos ángulos, los puentes disulfuros, la maximización de puentes de hidrógeno y las interacciones hidrófobas internas. Entonces, ¿qué necesitamos tener presente para saber cómo se configura, cómo se hace en 3D una proteína? Miren quién le está mirando ahí. Él siempre está dispuesto a entender. Espero que todos estén en ese mood ahora. Muy bien. La estructura proteica que ustedes me han dicho, que no son tipos de proteínas, sino son estructuras, son formas, que tenemos que saber primero cuáles son los aminoácidos, ¿sí o no? Y ustedes me han dicho claramente por qué es importante saber qué aminoácidos son. ¿Quién me puede resumir por qué es importante saber cuáles son los aminoácidos que van a formar la estructura? Basado en todo lo que hemos hablado. ¿Nadie? Profesora, es para saber cómo la secuencia de aminoácidos tiene las cargas, cómo están, y estas van a permitir el plegamiento del péptido y por lo tanto también la función. Porque de acuerdo a la estructura te da la función. Más o menos. Muy bien, Javier. Joana Paucar levantó la mano y luego la bajó. Sí, es que me ganaron, doctora. Ya, te ganaron por puesta mano. Ya, muy bien. ¿Es correcto lo que dijo tu compañero o tienes algo que adicionar? Bueno, o sea, quería decir algo similar porque depende de las cargas de los aminoácidos que dictan los ángulos y de sí también la forma que va a tomar. La forma que va a tomar. Dependiendo de estos también nos va a decir cuál va a ser la función. Recuerden que habíamos visto, su hidropatía va a decir mucho en dónde vamos a tener esta proteína. De acuerdo a su estructura primaria, vamos a ver cómo se va a formar la estructura secundaria,
de acuerdo a la estructura secundaria, cómo se va a arreglar en una estructura terciaria y si es posible, si es que es posible, en una estructura cuaternaria. ¿Todas las proteínas llegan a estructura cuaternaria, verdadero o falso? Falso. Falso, profesora. No todas llegan. No todas llegan. Una estructura terciaria es funcional, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Una estructura terciaria es funcional. Bueno, en su mayoría de veces. Ahí te vamos a dar ejemplos claros. Muy bien. La estructura primaria ustedes ya la saben, la secuencia específica de aminoácidos, pero las interacciones de sus aminoácidos determinan la estructura tridimensional. Normalmente hay diferencias en evoluciones, por ejemplo, acá tenemos la hemoglobina A y la hemoglobina S, por ejemplo, en el caso de la hemoglobina trepanocítica. Hay mutaciones que permiten que la hemoglobina siga siendo, pero cambia de conformación. Y simplemente por una mudanza entre la glutamina en la hemoglobina de tipo A y la S. La estructura primaria la conocemos. Normalmente es la secuencia de aminoácidos y ahí vamos a decidir si se puede hacer el enlace, la estructura, los enlaces puentes disulfuro. La secundaria, ¿qué es, chicos? Es la disposición repetida y regular determinada de la zona del esqueleto de la cadena según los grupos laterales. Y estas tienen una disposición completa. ¿De qué va a depender la estructura secundaria? ¿De qué ángulos? ¿Sí? Sí, sí. 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 Muy bien, pero según la estructura secundaria también vamos a tener diferentes tipos de estructuras. Las más comunes son las alfa hélices y la hoja beta plegada, pero también hay una que se llama vuelta beta. A partir de esto vamos a construir todas las proteínas habidas y por haber. Entonces, ahorita vamos a entender. ¿Qué saben ustedes de la estructura secundaria? Pueden levantar la mano. Acá me pueden decir qué saben de la estructura secundaria y luego les mostramos qué es lo que hay. Nada saben. Están formadas por puentes de hidrógeno, ¿verdad? Muy bien, están formadas por puentes de hidrógeno. Muy bien, Joana. ¿Qué más? Profesora, ¿dan estabilidad también o no? No sé, me preguntas, me respondes. No, sí, digo, dan resistencia mecánica, mejor dicho. Ah, resistencia mecánica. Ya, a ver, John, estás poniendo, John, ¿qué apellido? Príncipe. Príncipe, muy bien, qué bonito apellido. Muy bien, John, da resistencia, pero ¿todas las proteínas tienen resistencia mecánica? No, no todas. Esto, ¿De qué va a depender? de esta estructura, de la estructura secundaria. ¿Y de qué depende la estructura secundaria? Depende de cómo esté qué forma tengan la forma de las cadenas. Alguien levantó la mano. A ver, estás tibio. ¿Quién levantó? ¿Tatiana? Sí, profesora, debido a los enlaces puentes de hidrógeno, la estructura de las secundarias proteínas es en forma de cintas, ya que estos enlaces son más largos y que, por ejemplo, en la estructura terciaria, que a veces se ve lo que son puentes de sulfuro que tienden a ser más, a jalar más la cinta y por eso son un poco más enrollados. Tibio. No me ha respondido la pregunta. A ver, de estas 5 manitos que están levantadas. Alessandro Valentino. Buenos días, profesora. Buenos días. Yo creo que va a depender también de la estructura, más que todo del aminoácido y cómo se organiza en la cadena, y que en base a esto, pues la estructura secundaria va a tener diversas formas, ya sea de alfa hélice o hoja beta plegada. Y obviamente bien. y cada una de estas estructuras pues le da tanto una cantidad de puentes de hidrógenos que le va a traer como consecuencia pues la estructura de la estabilidad de la estructura secundaria. Exactamente, y también vamos a terminar. Muy bien, entonces hemos partido que va a determinar esa estructura primaria y de los aminoácidos que conforman esta estructura. ¿Ustedes creen que para una alfa hélice van a ser los mismos aminoácidos que para una lámina beta? ¿Sí o no?
¿Habrán aminoácidos prohibidos en alguna de estas estructuras? ¿Qué creen? Profesora, Alessandro, ¿sí? puede ser, depende también de la cadena R, porque ese día que vimos había aminoácidos con cadena R muy grande, como el triptófano, la prolina, y obviamente no serían adecuados tanto para una cadena alfa hélice o si bien para una beta plegada. Tiene que ver con eso. Vamos a ver más adelante. Muy bien. Las estructuras secundarias son de dos tipos principalmente. Tenemos las alfa hélices, que es como el ADN, unicelular, da vuelta en un centro de giro, y las hojas plegadas es como si fuera una hoja de papel, papel que lo están doblando. Muy bien. La hoja plegada es una estructura más plana, mientras que esta de acá es como que más alargada y globosa. Las alfa hélice, por sus características, normalmente tienen 5.4 Armstrongs, que quiere decir que hay como aproximadamente 3.6 aminoácidos por vuelta. ¿Qué quiere decir? Aproximadamente hay 4 aminoácidos cada vez que das. La torsión es a la derecha y la secuencia determina su formación. ¿Y por qué le digo? Porque su formación de una alfa hélice va a depender del arreglo espacial de los aminoácidos vecinos. ¿Por qué? Porque no todos los aminoácidos están fanáticos de formar una alfa hélice. Y eso tiene que ver con su grupo R. No solamente los triptófanos, que son más bultuosos, sino también tienes que ver la carga y la estructura. Por ejemplo, vamos a ver aquí 2 aminoácidos, con mi pluma vamos a poner, que tienen una carga muy alta. Glicina y prolina. Miren, tiene más de 4. El delta de G, que es la energía libre. ¿Por qué creen? Comencemos con este, prolina. ¿Por qué creen? Que impide, y yo ya lo he puesto en la diapositiva, que eso impide la formación. ¿Cuál es la característica de la prolina? Y eso debieron haberlo visto bien en Orgánica 3, o lo deben estar viendo, y también en el curso, la clase anterior. A ver, tengo 2 manos levantadas. Jennifer. Puede ser por su grupo R, doctora. Estoy viendo de que tiene un anillo cíclico o no, un grupo ¿Cómo se llama este nitrógeno. anillo? Anillo de piridina, no era piridina. Imina, es un tipo imina. Muy bien. Es un anillo cíclico, por lo tanto, ¿cómo es ese anillo cíclico? Profesor, es rígido. Muy bien. ¿Quién fue la que me dijo que es rígido? Vallejos, profesora. Vallejos. ¿Tu nombre, señorita? Camila Vallejos. Camila Vallejo. Muy bien, Camila. Es rígido. Muy bien, es muy rígido. ¿Ustedes creen que algo rígido, alguien está con el micrófono abierto, por favor? No sé. ¿Ustedes creen que un aminoácido rígido puede entender en esta estructura? ¿Puede entrar en una estructura ahí? De ese tipo, que tiene que cada 4 aminoácidos tiene que dar una vuelta. No, profesora, porque no variaría, pues no daría vuelta, está muy rígido. Está muy rígido. Muy bien. Ahora vamos a la glicina, que también impide su formación. ¿Cuál es la diferencia con la glicina? ¿Es rígida? Profesora, sería que la glicina es el más simple de todos. Solo tiene un H de cadena R. Tiene que ser muy simple. La simpleza Puede ser muy flexible. La glicina. A ver, Es más A la contraria de la prolina, que es Es lo rígida, contrario. sería demasiado flexible, que desestabilizaría también la estructura. Exactamente. ¿Quién fue la que dijo eso? Arias. ¿Apellido, nombre? Yanela Arias. Yanela Arias. Muy bien, exactamente, es muy flexible. Al ser muy flexible, no se puede formar parte. Ustedes me dijeron que habían grupos como el triptófano, que eran muy grandes, pero miren, el triptófano sí llega a formar.
Claro, no tanto como una cisteína que va a formar otro tipo, mientras que hay otros que son mucho más fáciles, pero ¿de qué va a depender esos aminoácidos grandes o aminoácidos cargados? ¿Podrán formar parte de la cadena que creen? ¿Sí o no? ¿Qué necesitamos tener en cuenta? Doctora, puede ser por su interacción con el grupo vecino, porque pueden haber algunos grupos que se repelen. Exactamente. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que estos no pueden estar en grupos vecinos, tienen que estar en grupos bien apartados. O se van a la cuarta posición o están más abajo, ¿está bien? ¿Cuándo hay problemas? Cuando están en proximidad. Pero si los mandamos más abajo en la cola, ¿habrá algún problema? ¿Sí o no? No, porque su proximidad ya no sería cercana, sino ya tendrían espacio. Exactamente. Y el impedimento estérico, el de cargas, la nube electrónica ya no sería un problema. Cosa que sí ocurre normalmente cuando tenemos prolina y glicina. Entonces, si yo les pongo varias secuencias y les digo, elijan a la alfa hélice o elijan la que no forme alfa hélice, ¿qué es lo que van a buscar primero en la secuencia? A la que no forme alfa hélice. Si tiene glicina Ajá, prolina. O glicina. Exactamente, porque exactamente eso no, definitivamente nunca es una alfa hélice. ¿Qué también tenemos que considerar? Que entre un grupo cargado positivamente y un grupo cargado negativamente, como es el caso que habíamos puesto aquí, ¿qué es lo que tiene que haber? Una distancia de más o menos 3 aminoácidos, que es lo que estamos viendo. Ahora entendieron por qué necesitamos saber las características de los aminoácidos para entender cómo se forma una alfa hélice. ¿Qué ejemplos de alfa hélice tenemos? Las mioglobinas, por ejemplo, que es un aminoácido grande, una proteína grande, cuya función es cargar oxígeno, y las bacteriorhodopsinas, que le hemos visto a veces, que es una proteína 7 transmembrana. Ahora veamos a la hoja beta. ¿Cuál es la capacidad o la característica de las hojas beta? A diferencia de las otras hojas que hemos visto, vamos a ver acá, voy a volver a mi punterito. Las láminas beta son estabilizadas, como ustedes bien lo han dicho, por puentes de hidrógenos, aparte de los enlaces covalentes, los puentes de hidrógenos entre las cadenas que los siguen. ¿De qué va a depender de estos puentes de hidrógeno? De los grupos adyacentes R. Normalmente se ponen en una beta, y aquí sí hay un alto contenido ¿en quién? En glicina y alanina. Acá la flexibilidad de la glicina no hay problema. Hay dos conformaciones, las formas antiparalelas y las formas paralelas. Un ejemplo de beta hélice es la fibroína, que podemos ver aquí. Normalmente aquí podemos ver las cadenas laterales de glicina y las cadenas laterales de alanina, si la queremos ver de esa manera. Normalmente es así como interaccionan estas cadenas laterales de glicina y alanina. Podemos ver aquí. Es rica en cadenas de glicina y alanina. ¿Para qué sirve la fibroína, chicos? A ver, ¿quién fue el más rápido, curioso, que ya buscó la función de la fibroína? Javier Augusto Rodríguez, a ver. Sí, profesora, es una proteína fibrosa y es el componente principal de la seda producida por el gusano Bombris mori y arañas. Exactamente, esto es lo que da la característica a la seda. Muy bien, ¿y cómo es la seda? ¿Se han puesto a pensar? ¿Es flexible? ¿Es dura? ¿Cómo es? La seda es flexible, profesora. La seda es flexible, muy flexible, o tiene cierta dureza. Tiene cierta dureza, un cierto límite. Exactamente, ¿sí o no? Es flexible, se puede extender de alguna forma, pero es resistente, tiene cierta dureza. Y es característica de esta conjugación. Recuerden que las beta plegadas pueden juntarse y también pueden extender. ¿De qué se caracteriza la fibroína? ¿Es rica en qué? ¿En qué aminoácidos? Glicina y
Alanina. ¿Cuál es la característica de la glicina? La flexibilidad. La flexibilidad. ¿Y de la alanina? Un metilo tiene. ¿Cómo? La alanina es, después de la glicina, es el más simple, solo tiene un grupo metilo. Un grupo metilo. ¿Pero por qué? ¿Que también tiene alanina o tiene serina? Dice. ¿Por qué creen que se pueda formar una beta plegada de esa manera? Habrá grupos muy No hay impedimento histérico entre esos amigos. Hay muy poco impedimento. Al ser tan simple, tan pequeñita, se puede juntar y se puede compactar mucho más fácilmente. Muy bien. Ahora existe otro que no es ni una beta hoja, una hoja beta, ni una alfa hélice. Y a esto se le llama los giros beta. Es aquellas vueltitas que dan en las estructuras. No recuerdo si acá tenemos giros beta. Bueno, estas vueltitas que dan, por ejemplo, si ser una beta, se le llama giros beta. Y esos giros beta pueden ser de tipo 1 o de tipo 2. Y ahí adivinen quiénes son los que son partícipes de los giros beta. Aquellos que no podemos estar en la alfa hélice. O sea, glicina y prolina. Entonces, glicina y prolina no pueden formar alfa hélice, pero si la vemos en una estructura, en una secuencia de aminoácidos, ¿qué nos está diciendo? Que probablemente pueda ser una parte de un giro beta. Un giro beta es algo así, mis dibujos no son muy buenos en pluma, pero normalmente acá tenemos la proteína, otra proteína, y estas son, por ejemplo, alfa hélices, como tenemos así. Y aquí hay una conexión, ¿sí o no? A esto se le llama giro beta. Y para hacer este giro sí necesitamos de este amigo y de este amigo. ¿Por qué? Obviamente, la glicina le da la superflexibilidad y la prolina le pero doctor, la prolina es muy dura, es muy estrecha, es muy planar, estática, claro, pero le va a hacer que se tuerza definitivamente y siga para la otra sección. Normalmente eso se llaman los giros beta. Después de eso, ¿qué sigue? Nuestra estructura terciaria. ¿De qué va a depender nuestra estructura terciaria, chicos? Ya lo hemos dicho. ¿De qué creen que dependa nuestra estructura terciaria? De la estructura secundaria. Los puentes de hidrógeno y las interacciones iónicas. Exactamente, de la estructura secundaria, o sea, de la cadena y de cómo esto se arregla. La estructura terciaria puede comenzar como motivo y estos motivos se organizan en dominio. Normalmente el dominio se refiere a segmentos independientes estructurales. Entonces, ¿cómo podemos formar estructuras terciarias? Primero tenemos estructuras secundarias, ¿sí o no? Las estructuras secundarias pueden ser alfa hélices, pueden ser beta plegada, pero estas alfa hélices se pueden unir así, por ejemplo. Acá que tenemos una alfa hélice con otra alfa hélice en forma de B, unida, ¿por qué? Por una vuelta beta. A estas uniones se les llama motivos, que son los bloques principales. Y varios motivos, que podemos ver aquí, van a formar, ¿qué cosa? Los dominios. ¿De qué va a depender la formación de un dominio? De la cantidad de motivos. ¿De qué depende la formación de un motivo? De la estructura secundaria. ¿De qué depende una estructura secundaria? De la cadena de aminoácidos y las características que tienen estas cadenas de aminoácidos. ¿Ahora entendieron cómo funciona esto? ¿De qué va a depender todo esto? Bueno, también de la estructura secundaria. Y aquí viene nuestro querido diagrama de Ramachandran. ¿De qué va a depender? De los ángulos de rotación dentro de la proteína. Y al igual que hemos visto con la alanina, existen ángulos de rotación que pueden hacer que una proteína tenga, bueno, una parte de la proteína, un motivo de la proteína, parte de la proteína, puedan ser betas, hojas beta antiparalelas, hojas betas paralelas, colágeno, pueden haber vueltas que se doblan a la derecha, a la izquierda, va a depender de los ángulos de movimiento
tanto fi como si. O sea, no solamente lo vamos a ver como por alanina, lisina, treonina, sino también en su conjunto, la suma de esos movimientos de ángulos también, bueno, en promedio, a veces aquí, nos va a dar cómo se puede dar, por ejemplo, una alfa hélice que se mueve hacia la derecha o una alfa hélice que se con una rotación hacia la izquierda. Entonces aquí tenemos lo que se llaman los motivos. ¿Qué eran los motivos? Motivos son parte de una estructura suprasecundaria que va a depender de las características de los aminoácidos. Un motivo puede estar construyendo por una alfa hélices con 2 vueltas betas, dos alfas hélices. Por acá, por ejemplo, tenemos aquí vueltas beta con alfa hélices de diferentes formas, o la estructura caprichosa, por ejemplo, del barril. Esta normalmente se parece mucho a las porinas o las aquaporinas que ustedes me mencionaron al inicio de la clase. Y esta estructura terciaria está gobernada por diferentes interacciones. Ya hemos visto que tiene que ver muy bien con los ángulos de rotación, que tiene que ver con los aminoácidos, y de ello va a depender la formación de puentes de hidrógeno, las atracciones o las fuerzas de Van der Waals, los enlaces covalentes transversales, las interacciones hidrofóbicas y, si es posible, interacciones de carga como en los enlaces iónicos. Dependiendo, por ejemplo, normalmente los residuos hidrofóbicos se encuentran al interior de la proteína, porque si la proteína está en un ambiente acuoso, pues obviamente no podemos exponer los residuos hidrofóbicos hacia afuera, porque normalmente la capa de solvatación no se va a dar. Y aquí es donde ustedes hablan de los denominados puentes disulfuro que me estaban hablando, pero es una parte, no todas las proteínas pueden formar, o sea, toda la unión terciaria no va a dependerse de puente disulfuro, sino de los otros tipos de interacciones. ¿Cómo se estabiliza? Puede estabilizarse por el puente disulfuro, puede estabilizarse por interacciones hidrofóbicas atracciones electrostáticos, y en otros casos grupos de coordinación metálicos. En este caso podemos ver el de la hemoglobina. Y de ahí surgen las estructuras terciarias, 2 principales, las fibrosas y las globosas. ¿Está bien? Entonces, ya no vamos a hablar de alfa hélice, beta hélice, aunque van a haber hélices aquí, ya no son, pueden participar de una alfa hélice, pero ya son estructuras terciarias, que quiere decir motivos que se convirtieron en dominios que se juntaron y que forman una estructura terciaria. Dentro de las estructuras terciarias vamos a clasificar las proteínas en 2 grupos principales, fibrosas y globosas. Las fibrosas son proteínas que nos dan fuerza y flexibilidad. Muchos de ustedes al inicio de la clase me mencionaron un montón de proteínas fibrosas. Y normalmente la característica de estas proteínas fibrosas son insolubles al agua y tienen una unidad estructural que se repite. Un ejemplo de estas es nuestro querido colágeno. ¿Por qué el colágeno es importante, muchachos? Permite la flexibilidad en las articulaciones, en el movimiento. También para la piel. También para la piel. La piel no es suavecita, es dura, pero a la vez flexible, ¿sí o no? Y nosotros nos lavamos con agua y se solubiliza. A ver, si nos lavamos con agua la piel se cae. No, profesor. No, es dura, ¿sí o no? Por lo tanto, tiene que ser insoluble al agua, si no, no soportaría todo lo que tenemos. También tenemos una capa de grasa, pero tenemos proteínas que no se van a ir cuando la lavamos. Entonces, el colágeno es un ejemplo de una proteína de tipo fibroso que es parte del tejido conectivo. ¿Y de qué lo conforman? Alfa hélices en sentido antihorario. Doctora, alfa hélices en sentido antihorario, sí. Son 3 unidades. Es una repetición de 3 unidades, porque es otra unidad, que se encuentran súper empaquetadas. ¿En qué se representa esta secuencia? A diferencia de las alfa hélices que hemos tenido normalmente, que hemos dicho que glicina y prolina no entran, en este curso sí, porque solamente son 3 y van a ponerse de esta manera. La secuencia estructural es glicina, X y Y, de la cual
X puede ser prolina mayormente y de la cual Y puede ser hidroxiprolina. También puede haber cambios. Aquí en el X podemos tener alanina o en el Y alanina. Chicos, buenos días, perdonen, tal vez se le fue la señal a la profesora. Ya, listo. Ahora sí volví. Se me fue el internet. Disculpen. ¿En dónde me quedé con ustedes, chicos? ¿Me escuchan? Sí, en la estructura terciaria, doctora. ¿En qué parte de la estructura? Colágeno. En el colágeno. Muy bien. A ver, vamos a presentar. Muy bien. ¿Qué habíamos hablado del colágeno, muchachos? Estaban constituidos por cadenas alfa hélices Ya. antiparalelas. Antiparalelas. Muy bien. ¿Y qué alfa hélices formaba, chicos? O sea, ¿cuál es la característica de esa alfa hélice? ¿Qué tenía? Tiene sentido antihorario. Tiene sentido antihorario. ¿Y qué aminoácidos lo conformaban? Glicina, No, hidroxiprolina. Ajá. ¿Y cuál es la característica de estos aminoácidos? Que normalmente no forman alfa hélices, pero en este caso sí. Que normalmente no forman alfa hélices. ¿Por qué? La glicina era muy flexible y la prolina era demasiado rígida. Pero vamos, en esta estructura ya no tiene 4 unidades por vuelta, tiene 3 unidades por vuelta, que es diferente a la otra. Podemos ver cómo se organizan. Tenemos acá el chiquitito, que son las glicinas, estos rojitos, y el X y Y es la prolina y hidroxiprolina. Y pueden ver que mandan de un lado para otro, que podemos mandar de un lado para otro los grupos de hidroxiprolina, de tal manera que no hay impedimento estructural. Pero el colágeno no es un alfa hélice, es el trenzar, el unir estas 3 alfa hélices para formar la fibra de colágeno. Ahora, ¿por qué creen que el colágeno sea importante? Para la formación de colágeno sea importante la vitamina C. Porque una enfermedad que se llama escorbuto, que por deficiencia de vitamina C, tenía un problema con la formación de colágeno. ¿Por qué creen que sea eso? Tengo entendido que es un fijador la vitamina C es fijador de colágeno. ¿Por qué? ¿Qué fija? Pregunta para el examen. Yo digo que es pregunta porque va a venir, ¿ah?
¿Por qué la vitamina C es importante para la formación de las fibras de colágeno? Estoy apuntando. ¿Es un cofactor estequiométrico, doctora? Pregunta de examen, ahora sí. Ustedes van a buscar, tienen todo para llegar al examen con por lo menos una pregunta que van a saber responder. ¿Está bien? Listo. Actúa ¿Está como por- cofactor, profesora. A la Ya, síntesis. no me soplen el examen. Ustedes me van a decir con ecuación y todo. Ahora tienen que buscar, si actúa como el cofactor, ¿en dónde actúa? ¿Cuál es la ecuación de ese cofactor? Muy bien. Ese es el colágeno. Al igual que el colágeno están las fibrinas, están como otras instituciones. Y también tenemos las estructuras globulares o las globosas, que se le llama. Un ejemplo de ellas son la porfirina o la mioglobina, que tiene 8 hélices de tipo alfa y vueltas beta. Hélices de tipo alfa, estas azulitas, y acá están las vueltas beta. En las vueltas betas que tienen, ¿qué aminoácidos van en la vuelta beta? Prolina y glicina. Prolina y glicina. Y en las alfa hélices no va prolina y glicina. En este tipo de alfa hélices de 4 aminoácidos, porque en la otra era de 3. Muy bien. Y trabaja un grupo coordinado con el grupo hierro. Entonces acá tenemos, por ejemplo, las alfa hélices, la diferencia de la hélice de colágeno, que es un tipo de alfa hélice, pero no es una alfa hélice tradicional. Las conformaciones beta queratina, por ejemplo, la fibroína de la seda. Y aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, de las alfa queratinas, que normalmente son alfa hélices que también se van a trabajar. ¿Dónde vemos las queratinas? En uñas y pelo. Pelo, piel, uñas, cuernos. El pelo, muy bien. Ahora, ¿qué aminoácidos conforman la queratina? Otra pregunta de examen. ¿Qué aminoácidos conforman la queratina? Ya me van a decir. ¿Y cómo se afecta su estructura? Miren, les estoy diciendo las preguntas del examen, tomen en cuenta porque yo quiero poner 20, no quiero poner 0. ¿Está bien? Estoy diciendo, la primera es de la vitamina C. La clase pasada también les dejé 2 preguntas, me parece. La segunda es qué aminoácidos conforman la estructura de la queratina y eso cómo se relaciona con su estructura primaria, secundaria, terciaria y su función. Pueden hacer eso, es pregunta de examen. Mira, hasta con balotario están llevando, así que, vale. Nota, para recordar, nosotros las estructuras no nos inventamos, necesitamos saber corroborar que esto funciona y para esto se necesitan 2 tipos de técnicas, la difracción por rayos X y la resonancia magnética nuclear. La difracción por rayos X la cristalografía nos va a trabajar a nivel de estructura para ver la densidad electrónica, mientras que la resonancia nos va a dar las restricciones espaciales. Entonces, para ver cómo en el 3D se trabaja. Y todo esto es importante para orientar la función de la proteína a una terapia, por ejemplo, farmacológica. Después de eso viene la estructura cuaternaria. Ya la estructura cuaternaria no en todas las proteínas es importante porque esto va de acuerdo a patrones estructurales que siguen un consenso. Ya aquí las proteínas, los monómeros, el dominio organizado se va a unir en otros monómeros para tener función. Un claro ejemplo de esto es de una estructura terciaria y una cuaternaria es la mioglobina versus la hemoglobina. La estructura cuaternaria ya es un poco más compleja, son cadenas polipeptídicas, subunidades o protómeros o llamados oligómeros que se van a unir. Estas pueden estar unidas en dímeros o tetrámeros y acá sí ya hay una infinidad de funciones. Podemos clasificarlos según sus características de motivos, dependiendo de lo que haya. Su estructura tridimensional, acá tenemos unos ejemplos, por ejemplo la mioglobina, bueno, es una terciaria, pero si podemos saber a la fosfofructoquinasa y la inmunoglobulina, normalmente podemos ver, ahí están los otros protómeros, y vemos mayoritariamente que tienen, Hojas beta, láminas beta, pues la inmunoglobulina está llena de láminas beta, estos azulitos.
Mientras que la fosfofructoquinasa tenemos láminas beta y hojas alfa hélice. Una estructura tridimensional, por ejemplo, tenemos la mioglobina. Y aquí está la representación de los diferentes dominios que les estaba diciendo. Alfa, beta, alfa más beta, y cómo se ven en diferentes tipos de ejemplos. Y bueno, ya cuando organizamos en diferentes dominios, ya la estructura topológica, o sea, ya a nivel en campo, por así decirlo, podemos tener una forma cíclica o una forma diédrica. Que tenemos, por ejemplo, en cíclica binario-terciaria, en diédrica binaria, cuaternaria binaria, o también podemos tener formas eicosaédricas. ¿En dónde vemos esto? En los virus de la polio. Normalmente, ¿en dónde vemos cíclica? En la hemoglobina, y donde vemos cuaternaria, normalmente en la glutamina sintetasa, o también en algunos transportadores, por ejemplo, de acetilcolina. ¿Y de qué depende de la estabilidad de las proteínas? De su estructura secundaria, que ustedes ya lo deben haber aprendido. Un ejemplo claro lo vemos en el experimento de Amphisen, en donde utilizamos elementos desnaturalizantes, hacemos que la proteína pierda los puentes disulfuro y todas las interacciones que puedan, y se desnaturaliza o se pone a la estructura primaria. Y dependiendo de eso, la proteína puede doblarse y desdoblarse dependiendo de la entropía o de la energía que apliquemos para desdoblar a la proteína nativa. Claro, teniendo en consideración que quienes nos ayudan a doblar en nuestro organismo las proteínas hasta que tengan la conformación que ustedes ven, esa formación cuaternaria y terciaria tan bonita, son las proteínas de choque término o las head shock protein, o denominadas HSP, que hay un montón de números. Ahora, ¿cómo se relaciona con su función? La mioglobina, como habíamos visto, que tiene llena de alfa hélices y tiene un grupo hemo, aquí que tenemos, que tiene una protoporfirina, es una proteína monomérica que está cargada de residuos de leucina, valina, fenilalanína y metionina, y que normalmente se encarga de almacenar oxígeno. ¿Qué quiere decir almacenar? Es como un tanque que guarda oxígeno. La mioglobina, si podemos ver aquí, normalmente tiene esa capacidad de almacenar oxígeno de acuerdo a su grupo hierro, a su enlace coordinado de hierro, y eso está relacionado con algunos aminoácidos laterales como las cadenas laterales o enlaces de coordinación que tienen con las cadenas laterales de la histidina, en este caso la 93. ¿Y cómo se aplica su función? Como ven acá, ponemos una curva de saturación de la glicina. ¿Qué quiere decir? Para entender esta función debemos estudiar cómo se une. ¿Cómo se une? ¿Mediante qué cosa? Este enlace de saturación. Normalmente, la fracción, si queremos ver la curva de saturación, que es esta teta, va a ser entre la concentración de los sitios ocupados de hemoglobina, mientras la fracción libre y los sitios ocupados. En equilibrio es la misma cantidad. En equilibrio es P50. ¿Qué quiere decir? Cuando el 50% o el 50% de los lugares está ocupado de oxígeno. La saturación es 50. ¿Qué quiere decir? Que normalmente que la mitad de los sitios de unión al oxígeno se encuentran unidos a oxígenos, mientras que la otra mitad no. ¿Y qué podemos ver? Que para que se une el 50% de los oxígenos, entonces se va con ecuaciones de disociación, se necesita poca o mucho oxígeno. Pueden ver acá, que esta es la presión de oxígeno, o la presión parcial de oxígeno. Se necesita mucho oxígeno o poco oxígeno para llegar a saturar el 50% de los sitios de unión a oxígeno. ¿Quién me dice, según la figura? Poco. Poco, ¿sí o no? Y luego, para completar completamente la saturación, para llegar al 100%, ¿qué se necesita? Ahí se necesita más oxígeno. Más oxígeno. Y esto es lo que define, y de tal manera, lo mismo si lo aplicamos al inverso, ¿cederá oxígeno fácilmente la mioglobina? Si le cuesta tomarlo. No lo cede tan fácil. No lo cede tan fácil, ¿sí o no? Los absorbe nada. De ahí, ¿y cuál es la función de la mioglobina?
almacenamiento Oxígeno. de oxígeno. Y esto se debe muy bien a esta interacción del grupo hierro con estas histidinas de coordinación. Pero aquí no hay un cambio, simplemente es la molécula que se une y sujeta el oxígeno de la mejor manera posible. Pero ¿qué ocurre con la hemoglobina? La hemoglobina son cuatro unidades. Son la hemoglobina que tiene 2 unidades alfa y 2 unidades beta. Normalmente también tiene un enlace coordinado, un grupo R que tiene histidinas, sí, tiene histidinas en todas las 4 subunidades, pero ella tiene un transporte. Cuando ella tiene un transporte, ¿qué quiere decir? Que ella tiene que liberar oxígeno. ¿Para qué servía la hemoglobina? Nosotros lo hemos visto. ¿Para qué? Para equilibrar el sistema. Es un tampón. Es un tampón, ayuda porque también transporta, ¿sí o no? Entonces, si vemos la curva de saturación de la hemoglobina y de la imioglobina, ¿qué pasa con la hemoglobina? A la hemoglobina no le cuesta, pero tampoco cede tan fácil el protón. Es como que lo tiene equilibrado. Lo tiene equilibrado. Muy bien. Recuerden que normalmente hay transporte de protones en este transporte de la bomba anidrasa. Entonces, podemos ver aquí que normalmente el P50 está a la mitad de la cantidad de oxígeno. O sea, para que entre, para saturar la primera mitad hay una cierta diferencia. No, le cuesta un poco, más rápido que la hemoglobina, pero una vez que llega a la mitad es muy fácil llenar los otros lugares, o sea, los otros lugares de saturación. Y esta ecuación que mide esto se llama ecuación de Hill, que es esto de aquí. ¿Pero qué nos quiere decir? Que la hemoglobina va a formar de esta forma. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un estado tenso y un estado relajado. El estado relajado, ¿cuánto está? Tiene 4 urminos de unión y el estado relajado o relaxed, porque es una forma oxi estabilizada ¿con quién? Con la unión a oxígeno. Y el estado T, cuando hay baja terminación, ¿quién lo estabiliza? La unión a protones. Dióxido de carbono. El dióxido de carbono. Ahora se entienden por qué, cómo funciona la hemoglobina. Tiene 2 estados. Por la ecuación de Hill, ¿qué nos dice? Que a la mitad de la cantidad, o sea, cuando tiene 50% de los espacios, va a tener una difícil formación. ¿Por qué? Porque tiene que estabilizar este estado relajado. Una vez que está el estado relajado completamente, llega a la conformación completa, a la saturación del oxígeno completo, el estado R va a ser el predominante. Cuando ponemos a la forma de SOXY, o sea, cuando cedemos el oxígeno, el estado tenso va a cambiar, el estado R va a cambiar a un estado T, que es de baja unión al oxígeno. ¿Quién va a entrar ahí? Los protones. ¿Cuándo nosotros tenemos protones, muchachos? En acidez. Exactamente. ¿Y cuándo pasa eso? Con el rol de la anhidrasa Carbónica. carbónica. Cuando hay ese cambio de oxígeno Por protón. Exactamente, oxígeno y CO2. Y aquí es donde tenemos lo que se le llama el efecto de Bohr. ¿Cómo cambia este sigmoide de la hemoglobina? No, la mioglobina está ahí de efecto en los tejidos y en los pulmones. ¿De qué va a depender este efecto? O sea, ¿cómo cede el oxígeno o cómo lo atrapa? Del pH. ¿Y el pH qué es? Cantidad de... La concentración de protones. Protones. Entonces, viendo que la cantidad de protones, ¿qué nos está diciendo la cantidad de protones en tejido? Que se está produciendo mucho CO2. Mucho CO2, por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a ceder el oxígeno, ¿sí o no? Uh-huh. En cambio, cuando estamos aquí en los pulmones, ¿qué es lo que va a haber? Más oxígeno, ¿sí o no? Y va a haber el cambio de pH. Lo mismo pasa cuando aumentamos la cantidad de CO2.
¿Qué es lo que pasa? Cuando aumenta la cantidad de CO2, así vemos de aquí a aquí, aumenta, el sigmoide es más fácil para que done o haya ese intercambio de CO2 por oxígeno. Entonces, aquí se aplica lo que ya habíamos visto, ¿no? Al exhalar, que exhalamos CO2, al inhalar, inhalamos O2, y aquí es donde las conformaciones de esta estructura conforman. ¿Está bien? Ese es el trabajo de la hemoglobina. ¿Tienen alguna pregunta? Miren, les he dado 2 preguntas de examen, más las otras 2. Ya tengo prácticamente varias preguntas de examen para ustedes y otras 2 que me inspire por ahí. Si es que me inspiro, si no dejo esas mismas. ¿Alguna pregunta, muchachos? Profesora, profesora, una consulta. ¿Puedes repetir las preguntas del primer examen? ¿Cuáles son? De primera clase. Eso estuviste en la primera clase, lo siento. Ni yo, están apuntadas en un cuaderno en mi oficina, pero yo se los he dado a todos los compañeros que han estado presentes y no se durmieron en la clase. Y se los dije, apúntenlo. Si no has estado, no te puedo repetir esas preguntas. Así que pregunta a tus compañeros, que estoy segura que alguno de ellos ha anotado las preguntas del examen. La del segundo examen, si has estado atento, están acá y yo las tengo anotadas y las voy a llevar. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Javier Augusto Rodríguez. Sí, doctora. Bueno, quizás un poquito de lo que me acuerdo, es que, por ejemplo, hay mutaciones que se dan también en la secuencia de las proteínas que van a formar hemoglobina y que pueden generar enfermedades, ¿no? Como la talasemia o como la anemia falciforme. Entonces ahí evidentemente hay una relación en el orden de los aminoácidos que a las finales puede inducir problemas en la captación de oxígeno, ¿no? Como usted lo explicó en clase. Entonces es importante también conocer estas enfermedades, estas patologías de la función de la hemoglobina. Yo les daría todo, pero el problema es que la clase dura muy poquito, dura, mire, 2 horas, ya estamos sacando el descuento a la hora, imagínense, sería 3 horas y podríamos hablar 1 hora de cómo afectan esas patologías, pero el tiempo, si el curso fuera más largo, se podría hacer. Sí, yo también. Doctora, se comprende. Sí, pero gracias, muchas gracias por el aporte, porque así tus compañeros, si quieren aprender más, pueden buscar. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta más, muchachos? Muy bien. Si no hay preguntas, ahí presento, mira, así les está mirando. Nos vemos en el examen. Ya la doctora Amparo me dirá cuándo es, el aula, supongo que es la próxima semana. Ahí pondré a mi gato para que los mire. No es mío, es adoptado ese gato. Está bonito. Muy bien, chicos. En vista que no hay más preguntas, doy por terminada la sesión el día de hoy. Fue un gusto conversar con ustedes. Ay, qué miedo. Dice, no le tengas miedo, es una michi, es hembrita. Solo mira. ¿Alguna? ¿Quién levantó la mano? Ya, muchas gracias, profesora Solano. Espero que todos hayan estado atentos y el examen será la próxima semana del RAE 1. Perfecto, doctora. Muchas gracias y bueno, ya cada uno a su clase. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, chicos. Nos vemos la próxima semana en el examen.